Bien, como siempre, del día martes de costumbre es hacer un brevísimo resumen, ¿verdad? Algo breve, ciertos puntos vamos a tocar nomás, para comenzar el estudio que nos conlleva hoy día martes. Hablábamos del el día martes pasado, el martes 22, en el libro de Lucas, el capítulo 2, ¿ya? Sobre el nacimiento de Jesús. ¿Ya? Veíamos que en aquellos días, ¿verdad? Dice la escritura que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, ¿ya? ¿Y qué era ese edicto? ¿Ya? Era que todo el mundo fuera empadronado, ¿ya? Entonces, todos ellos, ¿verdad? Todos ellos, toda esta región tenía que ser censada, ¿ya? Por orden del César, ¿ya? Entonces este censo, ¿verdad? Se hizo, veíamos que se hizo siendo, si bien Cirenio, gobernador de Siria, dice la escritura, ¿ya? Y iban todos a ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, y a Judea, a la ciudad de David, ¿ya? Que se llama Belén, ¿ya? Entonces veíamos ahí varios puntos importantes, ¿verdad? De los cuales veíamos cómo Dios mueve, ¿verdad? A este César, ¿verdad? Para su propósito, para su voluntad, ¿ya? Donde José y María, ¿verdad? Tenían que ir hacia Belén, ¿ya? A hacer este censo. Veíamos que no era necesario que María fuera, pero... Bueno, claro, algunos decían que... Claro, ¿verdad? Pero María igual va, ¿verdad? Acompaña, ¿verdad? A José, se va en este viaje embarazada, ¿ya? Y embarazada ya en los últimos, se podría decir, las últimas semanas, se podría decir, últimas semanas ya de dar a luz, ¿verdad? Pero ella igual viaja, sabiendo lo que el riesgo que conllevaba viajar, hacer un viaje así, ya con un embarazo ya pronta a dar luz, ¿ya? Pero ella va, ¿verdad? Va con José y llegan a esta ciudad, ¿verdad? De Nazaret, en la ciudad de David, dice la escritura, ¿ya? Que se llama Belén, ¿ya? Y bueno, ahí pasa todo este proceso, ¿verdad? De alumbramiento, llegan, buscan, ¿verdad? Un lugar, no encuentran un lugar, ¿verdad? Y ahí el único lugar que había para este niño, para que naciera el Salvador, era un lugar sucio, ¿verdad? Un lugar donde los animalitos vivían, o sea, donde dormían los animalitos, ¿verdad? Ahí fue a nacer nuestro Señor. Increíble. Podemos ver que a lo mejor muchas veces lo hemos leído, hemos visto, a lo mejor películas y todo lo demás, pero realmente veíamos que la llegada del Salvador, muchos podrían pensar que no, pero si es un rey no debería haber estado ahí. Pero bueno, esa era la voluntad de Dios. Humilde, manso, ¿verdad? Ahí llegó. Entonces podemos ver que con aquellos que Él nació, con aquellos que eran pobres, porque llegaron llegaron pastores también, ¿verdad? Que ellos son muy Como la moderna. claro, como vamos a ver hoy día, ¿verdad? Que ellos también no son de la alta alcurnia, como se podría decir, ¿verdad? Pero todo ese proceso, todo ese evento, ¿verdad? Ese nacimiento, ¿verdad? De lo que es recibir a un niño, fue en unas condiciones que yo creo que ninguno o ningún hombre ha vivido, ¿verdad? Si hay alguno por ahí, a lo mejor nadie lo sabe, pero... O quisiera vivirlo. O quisiera vivirlo, claro. Así que eso era lo que veíamos a grandes rasgos, lo que pasamos en el estudio del martes pasado, ¿ya? Bueno, ahí usted después puede ver el video, como siempre hemos dicho, ¿ya? Sus notas, puede volver a leer los versículos. Y ahora vamos a pasar al estudio que nos convoca hoy. Claro. Seguimos en Lucas capítulo 2,
¿ya? Pero hoy vamos a exponer del verso 8 al 20, ¿ya? Amén. Lucas capítulo 2 del verso 8 al 20. Dice así la palabra del Señor. Bueno, tiene por subtítulo Los ángeles y los pastores. Dice así: había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. 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 Bueno, el primer punto que notamos acá, ¿cierto? Que, bueno, son los pastores, ¿cierto? Que esta noticia, ¿cierto? Del nacimiento del Salvador llega primero a este grupo, que era el grupo que nadie hubiese imaginado que podría recibir en primer lugar esta noticia. Fueron los primeros a quienes se anunció. Claro, pero que nadie hubiese imaginado que ellos hubieran sido los escogidos. ¿Por qué? Porque los pastores, ¿cierto?, estaban casi al final de la escalera social. Claro. ¿Ya? Eran considerados como los pobres, como los analfabetos, como los sin formación. ¿Ya? Y de hecho, también hay un punto bien particular que yo leía, que decía: las ovejas necesitan el cuidado de los pastores 24/7. O sea, todo el año. No las pueden dejar solas, tienen que estar pendientes de la oveja. ¿Ya? Entonces, como tal, ellos no podían cumplir, ¿cierto?, con ciertos ritos, con ciertas ceremonias, no podían cumplir con lo que tanto ponían énfasis, que eran los fariseos, que era el día de reposo. Claro, ellos no podían cumplir con eso porque ellos estaban en otra cosa. En otra tarea. Claro, ellos estaban en otra tarea, entonces no podían cumplir con eso, por lo cual se les consideraba a aquellos como que estaban violando continuamente las leyes. ¿Ya? Entonces, como ellos estaban de continuo violando estas leyes, ¿cierto?, se les consideraba también ceremonialmente impuros. Impuros. Claro. Y también veía ahí unos comentarios que hacían alusión a que también posteriormente se les veía a ellos como personas que no eran dignas de confiar. Incluso también se les llega a apuntar como ladrones. Y por eso a veces ni siquiera se les dejaba hablar, ¿cierto?, en los juicios, como dar testimonio y cosas así. ¿Ya? Claro. Como que los tenían como despreciados de la sociedad, como mal mirados. Nótese que no estamos hablando de los pastores de iglesia, estamos hablando de los pastores que pastoreaban ovejas, animalitos, cuidaban estos animales. Estamos en Lucas capítulo 2 para que veáis. Claro. Ahí, para que no... Claro, para que no piensen. Hay ciertas similitudes de repente. Porque, pero son cosas de... Claro, pero estamos hablando de estos pastores, ¿verdad?, que cuidaban ovejas, ¿verdad? Porque más ahí en el versículo, en el 8, se podría decir 8b, y dice que velaban ellos y guardaban vigilia de la noche sobre su rebaño. Entonces, claro, también hacían turnos, se podría decir, ¿verdad?
Claro, entonces, pero a pesar de que ellos, ¿cierto? Por eso yo les decía al principio que era como el grupo que nadie esperaría que ellos tuviesen el privilegio de recibir esta noticia. Porque eran como despreciados por la sociedad, ceremonialmente impuros, ¿cierto? Catalogados algunas veces más adelante como personas que no eran dignas de confiar y cosas así. Ya eran pobres, analfabetos, los tenían así mirados, sin formación. Pero Dios, ¿cierto? A Dios le place, ¿cierto? Y lo hemos visto, ¿cierto? Aquí en Lucas, que ¿cómo se llama? Que llega a los pobres, que llega a los despreciados, ¿cierto? A los apartados de la sociedad, a ellos llega. Y aquí lo podemos ver una vez más, ¿cierto? Que Dios les honra a ellos, los elige a ellos como los primeros para poder recibir este gran anuncio, el anuncio más importante de toda la historia. ¿Y cuál era este anuncio que les vinieron a dar? Era el nacimiento, ¿cierto?, del Hijo de Dios. Ya el nacimiento de Jesús, que como veíamos, ¿cierto?, cuando hablábamos, porque estábamos enfocados, ¿cierto?, el punto central acá es el nacimiento de Jesús. Vimos como primer punto, ¿cierto?, estas líneas genealógicas, ¿cierto?, cuando veíamos Mateo y en Lucas, ¿ya? Y veíamos que era un descendiente de David, ¿cierto? Y David, antes de ser el gran rey de Israel, también fue pastor en una época de su vida, ¿cierto? Entonces, estos pastores, ¿cierto?, reciben el anuncio del nacimiento de Jesús, que Jesús era un descendiente del rey David, que antes de ser rey, era pastor de ovejas igual que ellos. Y también en esas mismas áreas, ahí en Belén. Podemos ver que, claro, o sea, es decir, ellos fueron privilegiados, incluso los mismos ángeles fueron a darle esta noticia a ellos. O sea, no fue nadie, no fue alguien de los que estaban ahí, no con María, no, sino que fueron ángeles que les fueron enviados por Dios a avisarle, a darle esta buena nueva de el nacimiento del Señor de la gloria. Que maravilloso. Uno podría decir, no, pero uno de repente lee esto tan simple, pero y cuando empieza a buscar el trasfondo de toda la cosa, empieza como estamos haciendo nosotros. Como cuando te empiezas a detener y empiezas a considerar las cosas. Claro. Y uno va haciendo un recorrido junto con la Escritura. Claro, pastores, ¿verdad? No, son las personas que buscan que cuidan las ovejitas, ¿verdad? Claro, pero... y también veía yo que como cuidadores, ¿cierto?, de ovejas, ellos estaban a cargo del rebaño, también lo más probable es que ellos también cuidaban la oveja que iban a ser sacrificadas también en el templo. Sí, lo más probable. Entonces vemos que es un trabajo bien sacrificado, es un trabajo que demanda harto tiempo, porque incluso tienen que hacer vigilia en la noche por turno, lo más probable, para estar cuidando, para que otro duerma y el otro esté despierto, para que no les pase nada a estos animalitos. Entonces vemos que es un trabajo muy sacrificado, y también lo más probable que anden sucios, porque andan todo el tiempo con olor a... Claro, con olor a animalito, se podría decir, aparte del animal, o sea, aparte del olor del cuerpo. Pero tú que has estado en el campo... Es que por eso te digo, para allá, el olor animalito. por eso te digo, el olor animalito se pega, entonces, porque uno tiene que andar ahí y pisa sus fecas, ¿verdad? Y ya no es con el mismo paso. Y uno anda así como, ay, me voy a ensuciar. No, uno, claro, si vas a cuidar a los animales, estás cuidando a los animales. Claro, entonces pasa también a tener todo. Entonces toda la gente lo más probable es que lo miraba con desprecio, todo estos hombres que eran pastores de ovejas, no solamente, ¿verdad?, porque eran pobres, sino que también a lo mejor, no sé, su apariencia, ¿verdad? Venís pasado a ovejas. Claro, y además que también lo acusaban de otras cosas, que de ladrón. Entonces la gente siempre hasta hoy en día hace lo mismo, así que murmurando, claro. Entonces no me sorprendería que lo mismo hicieron con ellos, incluso más. Claro. ¿Verdad? Entonces, bueno, como nos decía aquí la Escritura, ¿cierto? Ellos estaban cuidando el rebaño, ¿cierto? Y como bien decía Pedro, hacían vigilia. Estaban en las vigilias cuidando. ¿Ya? Ellos estaban aquí cerca de los alrededores de Belén, ¿cierto? Aquí a 10 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, ¿ya? Y bueno, las ovejas se sacaban al campo durante el día, después en la tarde, ¿cierto? Se volvían ahí a ordenar, ¿cierto? Las guardaban en el redil, porque ahí es donde las podían mantener más seguras, y también
a la vista también de los pastores para que estuvieran ahí atentos. Si es que venía ahí algún animal que quería hacer de la suya, o los ladrones también, ¿cierto? Entonces ahí ellos tenían que estar vigilándola, y lo más probable es, como decías tú, que hacían turnos, ¿ya? Nocturnos, para ir cambiando ahí, haciendo relevo. Claro. ¿Ya? Entonces, imaginémonos, en la noche ahí no había luminarias como las tenemos hoy, ¿cierto? Bien el cielo estrellado, de todo eso. Lo más probable es que, bueno, observadores de las estrellas tienen que haber sido. Claro, y la única luz que ellos tenían... todo abierto, claro, todo campo abierto. La única luz que tenían ellas eran las mismas estrellas y la luna cuando había luna. Esa era la luz que más ellos veían en la noche. Aparte de sus lámparas, lo más probable. Claro, y entonces estaban haciendo ellos lo que por costumbre hacían, ¿cierto? Mientras todo el pueblo estaba dormido, mientras estaban los sacerdotes dormidos, mientras estaban los escribas dormidos, los maestros, los doctores de la ley, los ancianos, estaban todos dormidos, ¿cierto? Todo el pueblo dormido, pero los pastores estaban trabajando, vigilando al rebaño. Imagínense toda la revuelta que había por este censo que iban a hacer, ¿verdad? Estaba todo lleno de gente. Y ellos no, ellos estaban cuidando sus Estaban en lo suyo. Estaban en lo suyo, cuidando su ovejas. Estaba acá embarrada, lo más probable, en las ciudades, pero ellos estaban cuidando sus ovejas. Ahí estaban, haciendo lo suyo. Haciendo lo suyo. Claro, y estaban en ese contexto, ¿cierto? Cuando aparece, vemos acá el verso 9, que dice, he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Amén. Ya, mientras todos dormían, ellos, ¿cierto? Estaban haciendo lo suyo, quizás mirando la estrella, la única luz que decías tú, ¿cierto? Pero se le aparece el ángel, ¿ya? Y dice aquí la escritura que dice, se le aparece el ángel y la gloria del Señor lo rodea con el resplandor. ¿Ya? ¿Y qué pasa con ellos? Bueno, de modo comprensible, hermano, si está ahí en plena oscuridad, ¿cierto? Claro. Y aparece el ángel con una luz, ¿cierto? Que los rodea, ¿cierto? La gloria del Señor los rodea. ¿Y qué pasa con ellos? Temen, tuvieron gran temor, ¿ya? Como nos dice acá. Bueno, es comprensible. Claro. ¿Cierto? Y bueno, ya habíamos visto, ¿cierto? Una aparición del ángel también a Zacarías. A Zacarías, que él también estaba, ¿cierto? Presentando el incienso en el templo, estaba orando. Claro. Y de repente, se le aparece un ángel. Y también pasa lo mismo. Él también tiene temor. Después veíamos, ¿cierto? Cuando el ángel también viene a María. También. ¿Ya? Y bueno, dicen que hay como una cierta secuencia en estos acontecimientos que se asemeja mucho. Lo que sucede con los pastores a lo que sucede con Zacarías y María, ¿ya? Claro. Porque en primer lugar aparece el ángel, ellos quedan con temor, ¿cierto? Sí, podríamos decir aterrados, ¿ya? Luego, ¿qué pasa con el ángel? Les dice como acá, en el 10 le dice no temáis. También en los otros episodios también sucedió lo mismo. También les da palabras de consuelo para que no teman, ¿ya? Antes de poder dar a conocer el mensaje que les traía. Claro. ¿Ya? Y después que les da el mensaje, les da una señal. Es como prácticamente lo mismo. Entonces pues se llega al punto, porque la escritura no lo dice, pero llegan al punto muchos estudiosos que probablemente fue Gabriel. Claro, que como decíamos, él era como el vocero de Dios. Siempre él está haciendo estas visitas. Claro, lo hemos visto ahora. Y por cómo comienza el ángel, ¿verdad? Lo primero que dice, no temáis. No temáis. Porque me imagino cómo estaban de sorprendidos, alborotados, confundidos, ¿verdad? Con esta luz que no era... Claro. Es que es tan solo de imaginarlo y que tú estés solo en un lugar. Bueno, uno piensa que estás solo. Y que de repente uno está haciéndolo y de repente aparece... Bueno, pero en la actualidad lo más probable, y te aseguro 100% que diría un no. Te dirían eso. Sí, no. Entonces, bueno, podemos ver... Si de repente uno está así y de repente algo que se mueve y uno pega un salto. Y uno, imagínate, parece un ángel. O sea... Entonces, como vemos, el diálogo que comienza este ángel, ¿verdad? Es como parecido a lo que bien decías tú con Zacarías. También me dice que no, bueno, con María igual, ¿verdad?
Entonces vemos ese diálogo que es parecido, es similar. Entonces por eso yo creo que los estudiosos también llegan Claro, la a escritura, ese consenso. pero hay que dejar claro, la escritura no lo dice, No lo dice. pero se llega al punto de que lo más probable es que haya sido Gabriel. Pero ese no es el punto más importante, ¿ya? Así que vamos a ir viendo ahora cómo continúa todo esto, ¿ya? Amén. Bueno, veíamos, ¿cierto?, que en el verso 10, bueno, para los hermanos que se vienen incorporando, estamos en Lucas capítulo 2, ¿ya? Exponiendo del verso 8 al 20. Y actualmente estamos en el versículo 10, ¿ya? Claro. Bueno, veíamos, ¿cierto?, que estos pastores temen ante esta aparición del ángel, ¿ya? Y el ángel les dice que no teman, que no había razón para temer, Claro. porque el mensaje no era de juicio el que él traía, sino que era un mensaje de gozo. De gozo. Era un mensaje de gozo, porque lo que él les iba a decir, ¿cierto?, que ese mismo día, en ese mismo momento, ¿ya? En el mismo instante. Era el cumplimiento del tiempo. Claro. Que incluso sale en Gálatas 4:4 cuando dice, cuando viene el cumplimiento del tiempo, fue que Dios envió a su hijo nacido de mujer. Ya, ese día, en ese momento, ya era el cumplimiento del tiempo. ¿Ya? Entonces ya había ocurrido, ¿cierto?, el nacimiento más importante de la historia. El nacimiento del Hijo de Dios. ¿Ya? Y este acontecimiento era tan trascendental que el Padre obviamente no iba a permitir que ocurriera sin algún tipo de anuncio. Claro. ¿Ya? Entonces le dice, ¿cierto?, este ángel, que esta buena, ¿cierto?, serán para todo el pueblo, en este mismo versículo 10. ¿Ya? O sea, primeramente son proclamadas para ellos, ¿cierto?, que son israelitas, pero hoy estas buenas nuevas se proclaman en todo el mundo, ¿cierto? Porque hablando colectivamente, el Señor es salvador tanto de judíos como de gentiles, o sea, de ellos como el pueblo escogido, como de gentiles, hablando de todos los que no son judíos, de todos los extranjeros, de todo el mundo, ¿cierto? Claro. Colectivamente es el Señor, ¿cierto?, de tanto de judíos como gentiles. No hay, ¿cierto?, preferencia, sino que la salvación se abre a todos, ¿ya? Pero individualmente, no es que todos, ¿cierto?, no es que todos crean en este Salvador, ¿ya? Porque la Escritura deja bien claro, ¿cierto?, que no todos van a ser salvados porque sí, sino que hay un punto bien particular. Y aquí entramos, si bien colectivamente el Señor ya, la salvación se abre a todos, ¿cierto? Individualmente estamos hablando de que el Señor es salvador solamente de aquellos que creen, ¿ya? Como lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió, ¿cierto?, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Ya? Entonces aquí hay un punto bien particular, o sea, la salvación no se cierra, ¿cierto?, a un grupo limitado de personas, sino que es abierta para todos, estas buenas nuevas, ¿cierto? Pero individualmente es para aquellos que creen. A los que creen, claro. De todo este grupo, de todo lo que abarca, solamente los que creen, ¿cierto?, son, bueno, los que creen, los que depositan su fe, ¿cierto?, que tienen arrepentimiento y fe en Cristo. Claro. Ahí podemos ver la justicia de Dios. O sea, Dios no creó, ¿verdad?, al hombre, ¿no es cierto?, como robot. O sea, no creó a un ser robótico que todo lo que él quisiera, ¿verdad?, Dios todo lo que quisiera lo iba a hacer. No, que les dio esa decisión, el discernimiento, ¿verdad?, el libre albedrío que le dicen, ¿verdad?, al hombre, para que pudiera tomar decisión de seguir a Jesús, seguir a Dios. Entonces nadie después va a poder decir que Dios lo obligó, ¿verdad? O que, claro, como Dios no arrastra a nadie en contra de su voluntad, sino que ante toda exposición de la palabra se presentan dos caminos, como se nos explica el otro día en la palabra. Y ante la exposición de la palabra, ¿cierto?, la persona se encuentra al frente y tiene que tomar una decisión. O le creo a Cristo, ¿cierto?, o me voy por el camino ancho, por el angosto o por el ancho. Pero hay que tomar una decisión. Claro, hay dos caminos, con Cristo y sin Cristo, ¿verdad? Sin Cristo, terrible. Con Cristo, seguridad.
cosas. Terrible, terrible, terrible. Y hay muchos que rechazan a este Dios por el solo hecho de ser Dios. Claro, ¿Por qué? Por el solo hecho de ser Dios. claro. Entonces, bien, continuando, ¿cierto? Les dice que estas nuevas que Él le va a dar, ¿cierto? No son motivo para que ellos teman, porque no era un mensaje de juicio, sino que era un mensaje que iba a traer gozo y que era para todo el pueblo, ¿ya? Y le empieza acá a detallar este ángel, ¿cierto? El mensaje les dice, porque os ha nacido hoy, ¿ya? Hoy, el cumplimiento del tiempo es hoy os ha nacido, ¿cierto? En la ciudad de David, en esta diminuta aldea, ¿cierto? De Belén. Belén. Ahí es chiquitita. En esa ciudad de David, en Belén específicamente, ahí, ¿cierto? Ha venido a nacer. ¿Quién? Y lo describe como un Salvador, que es Cristo, el Señor. ¿Ya? Da 3 descripciones. Da 3 ciertos títulos, porque son títulos, no son el nombre del niño. No da el nombre del niño, sino que dice que nacerá un Salvador, que es Cristo Y Señor. el Señor. ¿Ya? Pero si bien no da el nombre, sino que estos son títulos, como les decía, el nombre Jesús ya veíamos, ¿cierto?, que significa Salvador, o el Señor salva. Entonces, si lo tomamos dentro de estos 3 títulos que veíamos, Salvador, Cristo y Señor, el nombre de Jesús, que significa Salvador, o el Señor salva, queda abarcado en el primer título, porque es Salvador, prácticamente ahí. ¿Ya? Bueno, Salvador, este título, ¿cierto?, que nos da acá este ángel, como el mensaje que le entregó, ¿cierto?, a estos pastores, es una descripción adecuada, ¿cierto?, para el niño. ¿Por qué? Porque esa nos muestra, ¿cierto?, la razón por la que vino al mundo, la razón por la cual nació, ¿ya?, que era para salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvar, ¿ya? Entonces, el primer título ahí lo vemos claramente como una descripción bien adecuada para él, la misión, ¿cierto?, el propósito por el cual vino. Él vino a salvar. A rescatar. Claro, a su pueblo de sus pecados, no de lo que ellos a lo mejor imaginaron, o lo que hoy muchos imaginan, ¿cierto? Porque la mente humana da para tantas cosas, pero menos para lo que Dios dice, ¿cierto? Porque, bueno, el otro día como les compartía, nuestra mente, nuestro corazón está dañado por el pecado. Así es. Así que es el Señor el que nos tiene que enseñar, porque de otra forma nadie podría venir a Él. Es Dios, siempre Dios, el que trata con el corazón del hombre. Es Dios, ¿cierto?, el que te presenta la palabra, ¿cierto? Y esta palabra que es viva y eficaz, que penetra, llega hasta partir el alma, ¿cierto? Llega hasta allá al fondo, ¿cierto?, donde nadie puede llegar. Ahí trabaja el Señor y empieza el Señor ahí con su Espíritu Santo a convencer con su palabra, ¿cierto? Empieza a convencer ahí. Y es ahí cuando atrae al hombre y lo trae a Cristo. Tú lo que acabas de decir es la descripción de resucitar a un muerto. Recuerda que hablamos de que estábamos nosotros muertos, ¿verdad?, en delitos y pecados. O sea, nosotros no podríamos haber hecho nada, o sea, no podíamos, estábamos muertos, solamente Dios podía hacer. No, y nuestras obras son como trapos de inmundicia. Me acordé de lo que me contabas ayer. ¿Verdad? Claro. No, pero es que no lo puedo contar yo, si yo no estaba ahí. ¿Cómo contar algo que yo no estaba ahí? No, pero son cosas que uno de repente conversa en la calle, ¿verdad? Y bueno, y va tomándole el sentido a la palabra de Dios, o a la palabra de Dios. Sí, Señor, para eso Él nos prepara para poder abrir, ¿verdad?, ese corazón, para poder, su palabra entra al corazón del hombre, ¿verdad? Entonces, llevarlo, ¿verdad?, querer hacerlo por nuestras propias fuerzas nunca más vamos a poder. Solamente Dios, por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad?, podemos nosotros hablar, ¿verdad?, de quién es Él, de quién es Jesucristo, de quién es el Cristo. ¿Para qué necesitábamos un Salvador?
Estábamos muertos en delitos y en pecados. O sea, no podemos, si alguien me dice a mí, no, es que tú tienes que cumplir, ¿verdad?, ciertas leyes, tú tienes que cumplir el día sábado, porque si tú no cumples el día sábado no eres salvo. Ya, si yo no soy salvo, entonces Efesios dice que yo estoy muerto en delitos y en pecados. ¿Cómo un muerto puede hacer algo para salvarse? Entonces, ahí vamos viendo que no es fácil, hermano, sacar un versículo, ¿verdad? Sacarlo de contexto y usarlo como pretexto, como nosotros lo tenemos en la iglesia, siempre hablamos de eso. Es fácil decir, no, si aquí dice que nosotros tenemos que hacer esto. Es lo mismo que hizo Satanás cuando se le presentó al Señor y lo quería tentar. Claro, Escrito está, ¿verdad? Y le nombraba, ¿verdad?, la escritura. Y Jesús, ¿cómo le respondió? Con la misma escritura, ¿verdad? Porque todos sabemos que la palabra de Dios es una espada, ¿verdad? De doble filo. Y el escudo, como habla de la armadura, ¿cierto? En Efesios en 6 Efesios también está el escudo, ¿verdad?, el de la fe. El de la fe. Para que no los dardos del enemigo ahí, con susurros, ¿cierto? Que como persuadiéndote, como con que Dios os ha dicho, como Claro. del jardín, ¿cierto? Claro. Pero ahí el Señor, ¿cierto? Con su Espíritu Santo. Yo me maravillo porque si no fuera por el Señor no podríamos hacer nada. No, porque nada. es Él, ¿cierto? Con su Espíritu Santo que está en todo momento trabajando en nosotros, en todo, ¿cierto? Que somos parte de su pueblo, que es Él, ¿cierto? El que nos mueve a poder buscar su palabra, es Él el que nos mueve, ¿cierto? A buscarla y a poder entenderla, a poder ser alumbrado, ¿cierto? El Espíritu Santo nos ayuda a comprenderla, nos ayuda, ¿cierto?, a guardarla en nuestros corazones, a que cuando estamos pasando los momentos de dificultad, X situación, el Espíritu Santo nos recuerda aquello que nosotros estudiamos en algún momento, y es ahí donde nos ayuda, oye, no temas, porque confía en el Señor. ¿Cierto? Y en los mismos momentos cuando a uno le toca predicar o hablarle a alguien porque de repente uno no tiene preparado y el Señor le pone a una persona ahí, es el Espíritu Santo que nos ayuda. Y tú también estás haciendo una predicación cuando Dios pone un hombre frente, un alma delante tuyo, porque Dios utiliza, ¿verdad? Te utiliza para poder predicarle a Él. Y cuando también viene gente con otra, se podría decir, ideología, ¿verdad?, utilizando la escritura de una forma que no corresponde, también Dios te ayuda, ¿verdad? Por eso decía, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda y nos recuerda la palabra para que no caigamos también para ser engañados, y también nos guarda de ser engañadores, ¿cierto? Claro. Está en todo momento en un proceso con nosotros, ¿ya? Nos ayuda a hablar, nos ayuda a predicar, nos ayuda en cada momento, ¿cierto? Y también a la vez está trabajando en aquellos que están escuchando. Claro. Eso es maravilloso, yo claro. Pienso en eso y digo, oh, Señor, o sea... Yo por lo mismo ayer cuando tuve esta conversación con cierta denominación religiosa, ¿verdad? Lamentablemente ellos critican mucho de que el día sábado, que el día domingo en tu iglesia no existe Dios, no está Dios, porque Dios está el día sábado, el domingo no está. Solamente entonces, el sábado. Entonces no puede estar ahí. Entonces uno va y le dice, no, pero si la escritura acá dice una conversación que tuvo Jesús con con la mujer samaritana, esa conversación maravillosa que tuvo, ¿qué dice? ¿Verdad? Que ella no va a morar en templos, ni en montañas, ni en lugares hechos del hombre. No, él ahora va a morar ¿dónde? En el corazón del hombre. Ahí quiere morar, ¿sí? Porque ahí va a estar, ahí quiere estar, ahí, ¿verdad? Somos templo del Espíritu Santo, y si somos templo del Espíritu Santo es porque Dios quiere morar ahí. ¿Entiendes? Entonces ya, cuando, es solamente Dios el que empieza a mover y a hablar, o sea, por eso yo digo, uno no se da ni cuenta de repente cuando uno está fluyendo. Y todo esto, hermano, que nosotros estamos pasando el día martes, no es invento de nosotros. Esto aquí está escrito, ¿verdad? Y usted tiene que empezar también a leer, ¿verdad? También tiene que empezar a anotar, porque esto le va a servir mucho a usted para hablar, como bien decía Joana, cuando de repente nos ponga Dios enfrente de nosotros, ¿verdad? Algún alma que necesita, ¿verdad? Conocer a Dios, ¿verdad? Bueno, así Dios llega,
así toca el corazón del hombre. Es Dios el que da el primer... Claro, y es el Señor a través de la palabra que nos muestra que nosotros estamos necesitados de un Salvador. Amén. Así ¿Cierto? es. Entonces, por eso envía a su Hijo, ¿ya? Entonces ahí vemos el primer punto, ¿cierto? Como esta descripción que le da el ángel, este título, ¿cierto? Como Salvador, ¿ya? Y vemos el segundo punto también que dice que también es Cristo, ¿ya? Que veíamos, ¿cierto? Que este Cristo, ¿cierto? En hebreos es el Mesías, que significa ungido, ¿ya? Que quiere decir que es alguien que es puesto en un alto cargo y que es digno de exaltación y también de honra. Amén. ¿Ya? O sea, alguien puesto, ¿cierto?, en un alto cargo que es digno de exaltación y de honra. ¿Ya? Este es un ungido. ¿Ya? Bueno, en el Antiguo Testamento veíamos, ¿cierto?, o si no sabía, eran ungidos, ¿cierto?, algunos personajes importantes, como por ejemplo los reyes o los sacerdotes, eran ungidos, ¿cierto?, con aceite. Pero eso era un símbolo, ¿cierto?, del ungimiento a través del Espíritu Santo. Claro. ¿Ya? Pero si bien ellos fueron ungidos, hubieron varios que fueron ungidos con aceite, Jesús no iba a ser un ungido como ellos, sino que iba a ser el ungido. ¿Ya? Y ahora cuando habla del tercer punto, que es Señor, ¿cierto?, el tercer título que se le da acá, en el sentido humano, cuando uno habla de un Señor, lo primero que uno ve que es un término como que se asocia a respeto. A alguien que tiene estima, a alguien que tiene una posición de autoridad, Claro. que tiene liderazgo. ¿Ya? Pero en este contexto estamos hablando de un título divino. Esa es la diferencia. No Señorío. estamos hablando en términos humanos, estamos hablando de un título divino. ¿Ya? O sea, en otras palabras, que al decir que este niño que nació es Señor, te está diciendo que Él es Dios. Dios. Y ahí viene el punto que decías tú hace un momento. Que a muchos les molesta que digan que Jesús es Dios. Muchos pueden hablar de Jesús. Muchos pueden hablar de Jesús. Pero realmente, cuando uno les pregunta quién es Jesús, es ahí cuando uno va a encontrar diferentes respuestas. No, sí, Jesús. Ay, Como me dijeron a mí, no, sí, Jesús está aquí escrito. Ahí está, en la Biblia. Está ahí aquí, está. sí, sí está escrito aquí, Jesús, aquí está escrito. Pero, ¿es tu Señor, es tu Salvador? Ahí es cuando... Ah, no, sí, ahí dice. Pero no dicen yo. Pero no, claro, sí, ellos, porque él dice, sí, aquí dice, sí dice la escritura eso. Pero no dicen que realmente es su Señor o es su Salvador, o ellos dicen que son cristianos, ¿no? Pero cristianos hay muchos, ¿verdad? Claro, entonces, ¿no? Y ahí hay un problema para aquellos que se les presenta que dice que Jesús no es Dios. Hay un gran problema que se les presenta. ¿Por qué? Porque nadie que no esté, nadie que no crea, ¿cierto?, que Jesús es Dios, no va a poder ser salvado por Él. Tienes que creer que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios, que es el Dios hecho carne, poner tu confianza en Él. Porque tener esa certeza de que yo por la mía no me voy a poder salvar, yo no puedo hacer nada, a mí la ley me apunta, culpable, culpable, culpable. Necesitas un Salvador, tú estás muerto en delitos y pecados. Necesito un Salvador, necesito una salida. ¿Quién me va a ayudar? Y aquí Dios dice, yo envío a mi Hijo unigénito. Y su Hijo dice, yo soy... Y dice, yo soy. O sea, ¿qué solución tengo? Jesús dice, yo soy. Yo soy. Incluso les dice, después a mi hermano les va a tocar ahí, no sé a quién le va a tocar el capítulo 8, cuando dice ahí, si no creéis, cuando les dice ahí a estos hombres, les dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y el yo soy está haciendo alusión, ¿cierto?, a que Él es Dios. Así es. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24, ahí está lo que acaba de leer Joana. Claro, y es Dios, o sea, es Dios el que trabaja en el corazón del hombre, porque uno puede llegar, ¿cierto? Y a uno le dicen, ¿quién es Jesús? No, es que Jesús es el niño que nació en Belén, que nació, ¿cierto?, en circunstancias complejas. No, pero yo lo veo ahí en una tarjeta de Navidad, está en un pesebre con María y José, está el burrito, ¿cierto?, ahí. Y después cuando él crece, ¿cierto?, él le tratan mal, no lo querían y al final
Él hizo muchas cosas buenas, pero lo mataron en la cruz. Pobrecito, ¡ay, que son malos los judíos!, ¿cierto? Pero, ¿qué nos puede sacar de ese pensamiento? Es solamente Dios a través de su palabra, ¿cierto? Que nos da a entender que tenía que ser así porque ya desde antes, ¿cierto? Ya había sido ideado este plan de Dios, ¿cierto? Ya había sido ideado de que Dios iba a enviar, ¿cierto?, a este Salvador que era Emmanuel, Dios con nosotros, ¿cierto? Amén. Que es Dios hecho carne y que iba a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Iba a cumplir todas las cosas porque nosotros no las podemos cumplir. Él fue perfecto, intachable, fue tentado en todo, pero sin pecado. No como nosotros. Y Él puso su vida en nuestro lugar. Por eso es que fue a morir en la cruz. Lo que como la otra vez veía, así, lo que sostuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos, sino que fue el amor de Dios, que nos quería salvar. ¿Cierto? Y algo mucho mayor, como aquellos judíos que decían, a ver, bájate, si tú eres el Hijo de Dios, muéstranos, a ver, bájate de ahí, para que nosotros veamos y creamos. Mayor que eso hizo fue que resucitó, porque su obra fue acepta delante del Padre. Amén. Su pago fue recibido, y Él pagó una vez y para siempre. Amén. Nos hizo perfecto. Y no quedó su cuerpo ahí en la tumba, como muchos dicen, no, es que murió. No, Él resucitó y ascendió, y está a la diestra de Dios, y va a volver. Y sabe cómo... Y es Dios el que nos lleva a ese entendimiento, es Dios trabajando en nuestro corazón, porque como les decía, nosotros estamos chuecos, torcidos de nacimiento por el pecado. Claro, y la evidencia más clara, hermano, la evidencia, hermano, amigo, la evidencia más clara que tenemos de Dios, porque hay algunos que dicen que ellos ni siquiera, no, es que lo que está escrito aquí, no, sino, este hombre no existió. Y la evidencia más clara que tenemos, que primeramente siempre hemos hablado, que dividió la historia en un antes y un después. Y que hasta ahora, hasta hoy en día, se celebra su nacimiento y se celebra su muerte. Entonces, tú me dices, no, es que no existió. Entonces, ¿por qué se celebra su nacimiento y su muerte? Hasta hoy en día, nosotros celebramos su nacimiento y celebramos su muerte. Tenemos evidencia. O sea, la misma hay días hasta feriados, ¿verdad? que dicen que Jesús, ¿verdad?, nació, vivió, murió y resucitó al tercer día. Y se celebra. Ahí está. Tenemos 3 pruebas, ¿verdad?, que han pasado más de 2000 años y nadie ha podido decir lo contrario. Y nadie nunca, jamás ha podido decir lo que él ha dicho. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida, muchos... Nadie puede decirlo. Claro, y muchos gurús, como decía el rey, podrán venir y decir, y mucha gente los seguirá, pero pasan. Claro, y ahí están sus cuerpos, ¿cierto? En la tumba, muchos están en la tumba. van a venerarlo allá en la están tumba, ahí ¿verdad? están sus huesos. Claro, van allá a rezarle, a orar, ¿verdad?, a ellos, ¿verdad? Están muertos, no han resucitado. Solamente Jesús al tercer día ha resucitado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, como vemos, ¿cierto? Estos 3, ¿cierto?, son títulos que son el Salvador, Cristo, Señor, ¿cierto? Son títulos que describen, ¿cierto?, a este niño que ha nacido, Dios, ¿cierto?, y que se les da a conocer a través de este anuncio a estos pastores, ¿ya? Y además, ¿cierto?, aparte de decirlo de que iban a ser en la ciudad de David, ¿cierto?, en Belén, este Salvador, este Cristo y Salvador, ¿cierto?, les dice también que este niño, ¿cierto?, iba a estar con una señal en particular, ¿ya? Una señal que ellos iban a poder reconocer y que no iban a tener lugar a equivocación. Claro. Porque les dice en el 12, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Claro. El primer punto cuando dice que hallaréis al niño envuelto en pañales, por sí solamente esa descripción no era una señal en sí, ya, porque obviamente era algo impensable para una madre envolver a un niño en pañales. Pero el otro punto, cuando dice que este niño iba a estar acostado en un pesebre,
este sí era una señal distintiva. Claro. Porque No todos los niños no, nacen. porque las madres no iban a poner a su bebé recién nacido en un comedero de animal. ¿Ya? Entonces, esa sí iba a ser una señal distintiva en la cual ellos no iban a tener equivocación, ¿cierto? Para poder encontrar, para poder dar, ¿cierto? Con este niño. Que no era cualquier niño. ¿Ya? Bueno, Era un niño, pero se le está dando, ¿cierto? Estos títulos de Salvador, de Cristo, de Señor. Y que lo vinieron a anunciar ángeles. Porque, o sea, no solamente un ángel, sino que vamos a ver que apareció una multitud de ángeles que estaban vinieron a ahí. hacer ese anuncio a estos pastores. ¿Ya? Entonces no era cualquier niño. ¿Ya? Pero podemos ver aquí un contraste. Porque si bien se está anunciando de manera extraordinaria, de manera de llevar al punto de exaltación, de decirle que este niño es el Salvador, el Mesías, el Señor. Pero aquí, con lo que acabamos de leer, vemos que las circunstancias de su nacimiento no resaltan eso que acabamos de decir, sino que fue todo lo contrario. Claro. ¿Ya? Y ahí podemos ver que se cumple la escritura, cuando en Filipenses 2.7 dice que él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Amén. Ahí podemos ver ese contraste, ¿cierto? De este Dios hecho carne que no vino a nacer, ¿cierto? En palacio, siendo rey. No vino a nacer, ¿cierto? En palacio de oro, ¿cierto? No, sino que vino, ¿cierto? A nacer acá y en un lugar que era inhóspito, podríamos decirlo, y ser acostado, ¿cierto? En un pesebre, en un comedero. Claro. Claro, no, es que es literal la palabra, se despojó. O sea, no solamente de su trono, de su corona, sino que se despojó hasta llegar abajo. Nacer en un pesebre, nacer en un comedero, como tú decías. Desnudo, tuvieron que, una madre humana tuvo que envolverlo en pañales y acostarlo en ese lugar, ¿cierto? Que tenía ahí a disposición. ¿Y todo por? Por nosotros. Todo por venir por nosotros. Y por eso bien. Como decías tú, el plan de rescate. Tenía que ser así. Tenía que ser así. Este plan de rescate tenía que ser así, tenía que venir así. Tenía que suceder así este plan de rescate. Este rescate era por los hombres, por todos, no por algunos, por todos. Claro, y ahora, por ejemplo, habíamos dicho que estas buenas nuevas de gran gozo, ¿cierto? Las presenta ante estos pastores un ángel. Ya en el verso 13 vamos a ver que luego, ¿cierto?, que da el anuncio, repentinamente, ¿cierto?, aparece una multitud de ángeles, dice una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios, ya, que aparecen, ya. ¿Por qué? ¿Por qué es que alaban a Dios? ¿Por qué es que ellos aparecen? Estaban todos observando ese momento, estaban todos pendientes, ya, porque los ángeles, ¿cierto?, conocían a este Dios antes de su encarnación. Conocían a esta segunda persona de la Trinidad antes de su encarnación. Y vieron su gloria inefable. La vieron. ¿Ya? Y ellos también entendían que la caída del hombre, ¿cierto?, había transformado sus corazones contra Dios. Eran corazones rebeldes, corazones duros, ¿cierto?, que están contra Dios. Ellos sabían, ¿cierto?, que el hombre se rebeló contra Dios y que está duro. Claro. ¿Ya? Pero también sabían, ¿cierto?, que si bien el corazón del hombre está duro y que está en constante pelea contra Dios, que no quiere nada contra Dios, pero aún así, Dios sabiendo, proporciona, ¿cierto?, un camino de salvación al hombre caído. Entonces, de eso ellos estaban maravillados. Claro. De que esta segunda persona de la Trinidad se hizo hombre porque Él era el camino. Él era el único que podía venir a salvar, ¿cierto?, a este hombre pecador. ¿Ya? Y ellos tenían esa profunda preocupación, podríamos decirlo, por la salvación del hombre caído. ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, cuando leemos Lucas 15, verso 10, cuando dice que
había gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ellos están viendo todo, están atentos a todo. ¿Ya? Y aquí en este contexto vemos que ellos aparecen repentinamente ante este anuncio, ¿cierto?, de todo lo que Dios está haciendo, ¿ya? Y dicen en el 14, gloria a Dios en las alturas, ¿ya? O sea, en el cielo, gloria a Dios en las alturas, en el cielo, ¿ya? Y en la tierra, o sea, el lugar más bajo, allá en lo alto, ¿cierto?, el lugar más bajo comparado con el cielo, ellos proclaman paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Y cuál es esta paz que ellos están hablando? Están hablando de la paz con Dios, que solamente podemos obtener a través de Jesucristo el Salvador. Solamente por medio de la fe en Jesús. Ellos estaban maravillados con lo que estaba sucediendo. Con lo que Dios está haciendo, con, todo. Con estos hombres, porque me recuerdo ahí que dice, ¿quién es el hombre para que tú, Dios... O sea, para que tú te fijes en nosotros, ¿por qué? Si nosotros somos, delante de todos somos seres pequeñísimos. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó? Entonces, ellos se maravillan de eso. Este hombre, este pequeño, ¿verdad? Dios los ve con amor, envía a su hijo, se encarna en hombre. Y lo maravilloso es que Dios no nos responde por la misma manera que nosotros respondemos a Él. Porque nosotros rechazamos a Dios, hablando pestes de Dios. Y Dios, ¿qué nos da? Nos muestra su misericordia, dándonos un día más de vida. Nos muestra su misericordia a través de su Hijo. Porque sabe que somos polvo. Pero aún así, siendo polvo, nos rebelamos contra el Hacedor. Todo lo obedece. Pero el hombre es el único que es duro. Es duro. Y aún así el Señor, ahí está, ¿cierto? Todavía está abierta, ¿cierto?, esta salvación. Todavía está abierta, ¿cierto? Se está proclamando, ¿cierto?, estas buenas noticias que son de gran gozo, de gran alegría, ¿cierto?, a aquel que ha sido perdonado. Y eso es verdad, sí. ¿Cierto? Y viéndolo aquí a la luz de la Escritura, o sea, si los ángeles se regocijan, ¿cierto?, porque Dios ideó este plan y que ya era el momento que nació el Hijo de Dios y que se está llevando a cabo todo este plan, ¿cierto? Y como veíamos ahí en Lucas, ¿cierto?, que hay gozo, ¿cierto?, en el cielo por un pecador que se arrepiente. O sea, que cada vez que un pecador llega a los pies de Cristo, ahí hay fiesta. Están todos regocijados y alabando a Dios. Claro. Así es. Qué maravilloso es, ¿verdad?, leer la Escritura, analizarla, buscarla, escudriñarla, y luego se va... Claro, mira, por ejemplo, yo me pongo a pensar, y claro, cuando un pecador, ¿cierto?, se arrepiente, hay fiesta en el cielo, podríamos decirlo así, de esa forma. Pero cuando, y no importando quién haya sido, ¿cierto? Porque la Escritura dice que todos somos pecadores, no hay ninguno bueno, solamente Dios es bueno, ¿cierto? Pero viéndolo, ¿cierto?, que se arrepiente un pecador, hay fiesta en el cielo. Y cuando hay uno que se arrepiente, que nosotros que estamos aquí abajo, ¿cierto?, que sabemos que somos pecadores, pero a veces, no, es que yo no soy tan pecador como ese, y ese llegó a los pies de Cristo. Oye, pero si ese hizo eso, sí. Ese hizo esto otro. Y en vez de regocijarnos porque esa persona viene a Cristo, no, ya empezamos a poner murallas, este no se lo merece, pero en el cielo hay fiesta y nosotros estamos... Estamos igual que los fariseos, de repente nos ponemos así, como de, o sea, no. O tomando el ejemplo por la parábola del hijo pródigo también, pues. Cuando hay un hermano, ¿cierto?, que se aleja, que se va, de repente echa de menos, ¿cierto?, cómo estaba con el padre y claro. Vuelve, y ahí cuando están los hermanos en la iglesia, oye, pero si Sí, yo he estado todo el tiempo aquí en la iglesia y nunca para un cumpleaños me han dado ni una torta. Si este viene llegando hace poco nomás. Hicieron el medio asado. Yo llevo cualquier año en la iglesia y este lleva recién unos meses y ya lo pusieron a predicar. Los días del medio asado hicieron, no sé. En vez de regocijarse, claro, nos enojamos. Y en el cielo hay gozo. Y ahí vemos la misericordia de Dios. Que aunque seamos así, Dios igual. Sí, oye, si Dios, hermano, tiene tanta paciencia con nosotros. A veces decimos, no, es que el mundo es duro.
Pero hermanos, No. nosotros estamos peor porque conocemos la Escritura. Conocemos la Escritura y aún así fallamos. Claro. Y ahí nos damos cuenta de que no somos perfectos y nos damos cuenta, ¿cierto?, que necesitamos de Dios de continuo. A veces no nos damos ni cuenta y estamos fallando. No, eso. Hasta inconscientemente podemos llegar a fallarle a Dios. Y también es motivo de oración. Por eso. Porque inconscientemente de repente ponemos cara, como dice mi Ponemos pastora, rostro. ponemos rostro y no nos damos cuenta. Y también ya estamos pecando en ese sentido. Claro. Ya, entonces, ¿qué sucede, cierto, con todo esto que estos pastores ven, cierto, que estaban haciendo sus labores ahí en campo abierto, estaban, cierto, en esta vigilia nocturna, cuidando el rebaño, cierto? Se le aparece este ángel, les da este anuncio, cierto, y luego aparece esta multitud de huestes, cierto. ¿Qué pasa con ellos? El verso 15 y 16 nos dice que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. No dicen y hallaron al niño con pañales. No, el punto era lo marcaba, la señal que era más distintiva era el tema del pesebre. Del pesebre. Claro. Lo más probable es que estos pastores, ¿cierto?, eran devotos adoradores a Dios. Y que obviamente estaban esperando la redención de Israel. Ya. Que había muchos, ¿cierto?, que estaban esperando la redención de Israel. ¿Ya? Y bueno, y sus corazones, ¿cierto?, anhelando, ¿cierto?, que Dios, ¿cierto?, enviara, ¿cierto?, a este Salvador, a este Mesías, ¿cierto? Tienen que haber estado ya preparados para cuando oyeran, ¿cierto?, esta revelación del nacimiento de este Salvador, ellos lo creyeran y se movieran ante todo esto, se movieran, ¿cierto?, a buscar, a buscar, ¿cierto?, las descripciones que el ángel, ¿cierto?, les da. Claro. ¿Ya? Fueron movidos ahí. Claro, y la búsqueda de estos pastores, si usted no se ha dado cuenta, ilustra un paso en el proceso de salvación. ¿Cuál será este paso que ilustra, ¿cierto?, esto? Que, por ejemplo, hablábamos delante, ¿cierto?, que es Dios trabajando en el corazón del hombre. Es Dios que habla al hombre a través de su palabra, ¿cierto? Esta palabra que llega al corazón y que le revela que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que pues nosotros estamos fritos, nosotros no podemos hacer nada, sino que Él lo puede hacer todo. Amén. Solamente Él. El Dios trabajando en el corazón del hombre. El Señor convence a través de su Espíritu Santo, atrae al hombre, ¿cierto? Lo lleva, le muestra la Escritura como es y lo atrae. ¿Y a dónde lo atrae? A Cristo. Amén. Lo atrae a Cristo. Porque quienes realmente creen, ¿cierto?, a la revelación que Dios da, llegan a Cristo. Es como lo que les compartía ahí el domingo en la predicación, dice, y serán todos enseñados por Dios, serán Amén. instruidos por Dios. Amén. Es Dios, ¿cierto?, el que nos tiene que ayudar a entender. Amén. Porque nosotros no vamos a poder entender. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si no le fuera dado por el Padre. Amén. Ninguno Sí. puede. ¿Por qué? Porque tenemos los oídos sordos con el pecado. Tenemos los oídos tapados con el pecado. Nuestra mente está bloqueada, nuestro corazón está hecho pebre con el pecado. Muerto. Es Dios el que tiene que darnos vida. Es Dios el que tiene que trabajar en nosotros. Amén. O si no, no vamos a poder llegar. Es Dios que nos revela, es Dios que nos convence, es Dios que nos atrae y nos trae y nos lleva a Cristo. Amén. Es Dios. ¿Ya? Así es. Entonces, volviendo a un punto en particular que veíamos en el principio, ¿cierto? Que estaban estos pastores cuidando de este rebaño y considerábamos también que dentro de este rebaño estaban corderos, estaban ovejitas, ¿cierto? Que iban a ser destinadas, ¿cierto?, al sacrificio en el templo. En algún momento, claro. Claro. Y ahora vemos que a estos pastores que estaban cuidando de esas ovejas fueron los primeros en venir a ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Qué maravilloso, ¿no? Como Dios hace las cosas. Amén. ¿Ya? ¿Y qué sucede entonces? Bueno, ante la combinación, ¿cierto?, de este anuncio, este mega anuncio, de este nacimiento
ya que es el más importante de toda la humanidad, ya que es anunciado por estos ángeles de esta manera sobrenatural, porque no era cualquier nacimiento, sino que era el nacimiento del Hijo de Dios, ¿ya? Y también al ver ellos, al ir, corroboraron, ¿cierto?, que lo que el ángel les dice es cierto. Ven ahí al niño en el pesebre. O sea, nadie le ha puesto un niño en el pesebre, pero ellos lo ven ahí al niño en el pesebre, tal cual como les había dicho. Claro. Lo vieron, ¿cierto? Y entonces eso inspira a estos pastores a decir todo lo que se les había dicho del niño. Y estas palabras obviamente tienen que haber proporcionado a María y a José mucho más información, claro, de quién realmente era su hijo. Porque recordemos que cuando viene el ángel, ¿cierto?, a María le dice unas cosas, cuando el ángel, ¿cierto?, le habla a través de su hijo a José le dice otras cosas, pero ahora eso, o sea, no solamente habló, lo oyeron de primera fuente, ellos que estuvieron ahí, ¿cierto?, sino que ahora unos terceros, podríamos decirlo así, vienen y le están diciendo esto, que vienen a esta hueste y que estaban alabando a Dios y que les dijeron que había buena voluntad para con los hombres, ¿cierto? Y alababan a Dios en las alturas y todo esto. Y que había un niño que estaba en un pañales con un pesebre. Claro, y que ni siquiera a lo mejor ellos no se dan ni cuenta, o sea, lo que hicimos, lo que nosotros hicimos, volvimos al niño en pañales y lo pusimos en el pesebre y ellos ya lo sabían y vinieron están diciendo lo mismo que nosotros hicimos. Claro. Claro, entonces como que ellos tienen que haberse quedado pensando todo esto, ¿ya? Y el verso 18 y 19 nos dice que todos los que oyeron lo que decían estos pastores, todos los que oyeron se maravillaban. Se maravillaron de lo que ellos les decían, claro. Pero vemos una reacción bien particular, que todos se maravillaban, dice la Escritura. Pero María era diferente. Porque María, ella lo toma con calma. Ella empieza a meditar sobre todo esto en su corazón, ¿ya? Y tratando de comprender el significado, ¿cierto?, profundo de todo esto. O sea, me estás diciendo que los ángeles dijeron que era el Salvador. Para que alguien sea el Salvador, tiene que venir a rescatar. ¿Cómo es que iba a hacer todo esto? Porque iba a salvar a su pueblo de sus pecados. O sea, María tenía tantas cosas que meditar, empieza a profundizar todo esto. Lo que se le había dicho a ella, lo que José, obviamente habían conversado ahí los dos, ¿cierto? De todo este acontecimiento previo, ¿cierto?, a la concepción de Jesús, lo que pasa ahí en el nacimiento, y más encima lo que viene y le dicen estos pastores. María estaba meditando con todo esto. Y esto nos ilustra otro paso, ¿cierto?, que de lo que significa realmente aceptar a Cristo. Nos lleva a otro paso. ¿Cuál? Que de repente, ¿cierto?, cuando somos salvados, cuando sentimos el perdón de Dios, ¿cierto?, que nos emocionamos, estamos alegres, ¿cierto? Y eso es como el paso inicial de dejar, ¿cierto?, cuando Dios está trabajando en nosotros, ¿cierto? Estamos llenos de gratitud, estamos maravillados, estamos aliviados, ¿cierto? Pero como esas emociones iniciales, ¿cierto?, no quedan ahí, sino que tiene que haber un proceso en el cual tenemos que ir profundizando el entendimiento en quién es Jesús y qué es lo que vino a hacer. Tenemos que ir profundizando, ¿cierto?, en la persona y la obra de Jesucristo. Y hay un comentario de MacArthur que me gustó tanto y se lo vamos a leer tal cual, ¿ya? Así que ponga mucha atención. ¿Lo puede leer usted, Perito? Ese que está ahí. Dice MacArthur, dice: el apóstol Juan describió la vida cristiana como una progresión desde ser un niño espiritual que solo conoce a Dios como Padre y perdonador de pecados, a ser un joven espiritual bien cimentado en la verdad bíblica, y luego a ser un padre espiritual con una honda expresión de la persona de Dios. Pero ningún cristiano estará alguna vez satisfecho con el nivel de conocimiento que ha obtenido. Pablo, a muchos años en su peregrinación cristiana, anhelaba conocer a Cristo aún más. Claro. Cuando llegamos a Cristo, ¿cierto?, lo recibimos como nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas. Amén. No termina ahí,
sino que cada vez vamos conociendo más de Dios. Lo vamos conociendo más a través de la Escritura, a través de las dificultades que vamos teniendo en la vida, porque hay cosas que tenemos que aprender de Jesús y que solamente las vamos a aprender cuando estamos en medio de las dificultades. ¿Ya? Entonces, va a un crecimiento, como leía Pedro en el comentario de aquí de MacArthur, dice que uno parte como un niño espiritual, que solamente conocemos a Dios como Padre, ¿cierto? Como el perdonador, ¿cierto? De nuestros pecados a través de Jesús. Pero ese es el inicio. Después vamos creciendo, ¿cierto? Y pasamos a ser un joven espiritual que ya está bien cimentado en la verdad bíblica, ¿cierto? Y luego no nos quedamos en ser jóvenes, sino que seguimos avanzando hasta ser un padre espiritual, ¿ya? Y que tenemos una honda comprensión de quién es Jesús, ¿cierto? Vamos cada vez profundizando quién es Jesús y su obra, ¿cierto? Hay un crecimiento, ¿ya? Vamos meditando. Yo me acordaba, por ejemplo, los animalitos, cuando se habla de los animales rumeantes, la otra vez veía que los animales que rumean, ¿cierto? Ellos comen y están ahí masticando, absorbiendo todos los jugos, ¿cierto? De lo que están comiendo, luego lo tragan, ¿cierto? Y luego lo vuelven a regurgitar. Suena, de repente uno lo puede dar así un poquito asquito, pero ellos lo hacen porque lo van a seguir masticando y lo van a volver a tragar, y de ahí sacan el máximo de los nutrientes. Lo mismo nosotros, a través de la palabra. No es solamente venir y leer, sino que estar ahí, como María, meditando en esto, poder entender, ¿cierto? Guardarlo en nuestro corazón, y aún para eso necesitamos de Él. Claro, la Escritura, o sea, deberían llevarnos cada vez más a querer conocer más de Dios. O claro, sea, nunca de sentirse satisfecho, sino claro, que siempre llegar, no llegar a un tope, ¿verdad? Es decir, me lo sé todo. No solamente eso, sino que yo lamentablemente he escuchado cristianos que dicen, yo aquí me jubilo. Hasta aquí nomás llego yo, porque ya de aquí para allá yo que tiene que seguir otro. Yo me quedo aquí nomás. Y no debería ser así, porque mi búsqueda debería ser todos los días de mi vida. La búsqueda de Dios debería ser todos los días de mi vida. Y que Dios nos ayude, ¿verdad? A cada uno de mis hermanos, a nosotros, ¿verdad? Que esa búsqueda sea de continuo, todos los días de mi vida, todos los segundos de mi vida, buscar a Dios. Conociéndolo, querer conocer más de Él, saber más de Él. Como decías tú, volver a rumiarlo, volver a masticarlo, volver a sacarle los jugos. Claro, y llevarlo al corazón y después que vuelva nuevamente a nuestros pensamientos y estar ahí nuevamente para sacarle el máximo. Pero es algo claro, es algo de continuo que el cristiano no debería terminarse nunca de su corazón, anhelar, buscar siempre de Dios hasta sus últimos días. Que Dios nos ayude, para llegar a ese deseo, a esas ganas, ¿verdad? De cada vez que yo leo la Escritura, seguir, quedar con el gustito de decir, no, a ver, lo voy a volver a masticar, está más rico, y seguir, hasta, como bien decías tú, pasar todos esos procesos de niño, joven y adulto. Hay un crecimiento. A ese crecimiento, porque bueno, Dios también lo dice. Es Dios el que da el crecimiento, como decía el otro día el pastor. Claro. Uno el que siembra, otro el que riega, pero siempre es Dios el que está haciendo las cosas. Claro, y que Él también nos va a ayudar en este crecimiento hasta el fin de nuestro tiempo. Amén, no perfeccionará. Claro. Bueno, estos pastores, ¿cierto?, han tenido una noche como ninguna otra. Tuvieron una noche que les cambió la vida para siempre, ¿cierto? No era una noche como cualquier otra. ¡Qué noche! ¡Qué noche! ¡Qué noche! Ya, pero la vida continúa, ¿cierto? Claro, ellos tenían que volver a hacer su... Y nuevamente tienen que volver, ¿cierto?, a su vida normal, pero no vuelven igual, Claro. Dice aquí en el verso 20 que vuelven glorificando y alabando a Dios, ¿cierto?, por todas las cosas que habían oído y habían visto, como se les había dicho. Ya, ellos vuelven llenos de gozo, hermanos,
porque la esperanza que ellos podrían haber tenido, su anhelo, ¿cierto?, de que el Redentor viniera, ya se habían cumplido. Y sus vidas fueron marcadas, ¿cierto?, por esta actitud de alabanza y de adoración a Dios. Y eso es lo que pasa, ¿cierto?, con aquellos que Dios está trabajando, con aquellos que Dios lleva a Cristo. Hay gratitud, hay alabanza a Dios, Claro. ¿cierto? Es algo que marca a aquel que realmente ama a Jesús. Hay agradecimiento, un agradecimiento que está tan lleno el corazón que ese agradecimiento no lo deja ahí guardado, sino que fluye por mis labios, alabando a Dios y bendiciendo su nombre por todas las cosas que ha hecho, de las cuales uno reconoce que no merece nada. Así es. ¿Cierto? Esta es la característica, ¿cierto?, que distingue a aquellos que conocen y que aman a Jesucristo. Claro. Que alaban, le alaban y no se cansan, sino que está ahí de continuo, agradeciéndole por todas las cosas. Amén. Amén. Una última acotación. Este cristiano que acabamos de describir, ¿verdad?, debería estar en nosotros siempre. Así es. ¿Ya? Porque así no andaríamos, ¿verdad?, buscando emociones. Y ya no iríamos a la iglesia vacíos, así como que hoy vengo a la iglesia porque quiero ir. Que termine luego, claro, hermano, de predicar, ¿qué tengo que hacer? O todo lo contrario, vengo a la iglesia para que para irme bendecida para la casa, para irme bendecido para la casa. Y llego a la casa, estos cabros, este esposo, esto de aquí, esto de acá, me quitó la bendición. Ahí estamos mal, porque lo que acabamos de nosotros de entregar, ¿verdad?, nos dice que nosotros de continuo deberíamos estar masticando la Escritura, ¿verdad?, para poder tener encontrar, ¿verdad?, ese Jesús, ese Salvador en nuestras vidas, que lo necesitamos, ¿verdad?, ir conociendo más de Él, anhelándolo más en nuestras vidas. Yo creo que sí serían, ¿verdad?, o sea, yo sé que Dios Él puede hacer todo en la vida de un hombre, puede cambiarlo en un segundo, pero a Dios le gusta este trabajo especial, este trabajo personal, este trabajo que nos lleva, ¿verdad?, a pasar pruebas, dificultades, ¿verdad?, como tú decías, en este camino, ¿verdad?, que no es fácil, que nunca ha dicho, no, si tú vienes a mí, este camino aquí no te va a pasar nada. No, aquí van a ver que vas a darte cuenta que, primeramente te van a dar vuelta a la espalda a tu propia familia. Y eso lo conocemos nosotros como cristianos. En un momento te vas a ver solo caminando. Pero Dios no quiere que tú te sientas solo. Dios no quiere que tú pienses que estás solo, sino que Dios quiere decirte, mira, pero yo estoy aquí. Te abandonaron, te dejaron solo, tus hermanos, tus tíos, tus primos, tus papás, pero yo estoy aquí. Yo soy tu padre, yo te recojo, yo te acojo, yo te extiendo mi mano, estoy aquí. Es como dice el salmista, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Pero claro, así es. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y ahora nos vamos a ver solo en este camino. Y yo lo he hablado muchas veces con mi pastor Raúl, de repente uno se sienta así como... Pero, pues, mira, a mí en lo personal, a mí me llega a gustar eso, porque mi mirada solamente se enfoca en Él. Como que me enfoca más a Él. O sea, yo sé que tengo que estar, tengo un Dios, tengo un Señor, tengo un Salvador, tengo un amigo, tengo un abogado, tengo un hermano, tengo un maestro, tengo a Jesucristo, en quien yo puedo venir y confiar todo a Él. Me confío todo a Él. Entonces eso me lleva más a Jesucristo. Pero muchas veces vemos que estar solo es como que no, es que nadie me habla, que nadie me dice nada, es que se alejan de mí porque soy cristiano. Pero créanme que ese es un proceso que todos llevamos en nuestras vidas. Es un proceso que Dios está haciendo algo en su vida para
para que usted solamente se enfoque en Él. Cuando de repente hablamos que Dios nos ayude, ¿verdad?, a no perder, ¿verdad?, de la vista del blanco perfecto que es Jesucristo, ahí está. No podemos perder la mirada de quién es nuestro Señor y Salvador. No podemos perder la mirada de ese blanco perfecto que es el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que cuando, hermano, usted se sienta así como de repente, como que ya no, nadie quiere nada con usted, no se preocupe. Jesús quiere que lo mire. Ahí está. Mire a Jesús. Y a eso vino. A eso vino. ¿Verdad? Vino a los despreciados. a los despreciados. Aquí vemos, ¿cierto?, este grupo de pastores que no eran considerados como un que grupo de élite. podríamos decir que ellos eran los despreciados. ¿Verdad? Aquellos, dice que Él vino a los enfermos, no a los sanos. Entonces, no se crea menos, porque lo que acabamos de leer y lo que dice la Escritura, ¿verdad? Cristo nació en un lugar pobre, donde no siquiera tenía... Claro, para identificarse con los pobres, con todo. Claro, o sea, algo te está diciendo Jesús, tu Salvador, algo te está diciendo ahí. Entenderlo cuesta un poco, pero algo te está diciendo ahí, que si Él nació en esas condiciones, vivió en unas condiciones difíciles, o sea, ¿puedes ser tú más que tu maestro? No. ¿Entiendes? Pero Él vivió todo esto, pasó todo esto, por eso que Él nos entiende. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros realmente andamos con el ánimo por el piso, ¿verdad? Él nos entiende. Y está presto para que nosotros nos dirijamos a Él. Y nos levante, y nos ayude, nos dé fortaleza, ánimo, y nos dice, vamos Pedro, que se puede, vamos que yo estoy contigo, vamos que yo no te dejo solo, que yo siempre estoy contigo. Amén. Cuando Dios empieza a trabajar así en nuestras vidas, nos llenamos de gratitud como también estos pastores. Claro. Y también nos lleva, ¿cierto?, a que no solamente levantamos alabanza a Él, sino que también a hablar a otros de Él. Amén. Y nos mueve, ¿cierto?, a Cristo, nos mueve a Cristo, a venir a buscarlo a su palabra, a venir a los estudios, a conectarse a los estudios bíblicos, porque quiero ver a Cristo, quiero, ¿cierto?, escuchar la palabra de Dios, porque todo me apunta a Cristo. ¿A quién enseñaron los ángeles? A Cristo. ¿A quién enseñará la Escritura? A Cristo. ¿De quién me recuerda las palabras del Espíritu Santo? De Cristo. ¿A quién enseñaron el Padre? A Cristo. Todo es Cristo, Cristo, Cristo. Esas son las buenas nuevas. Amén. Amén. Así La que buena nueva no de tenemos- salvación. Claro, y cuando Dios trabaja en nuestro corazón, nosotros queremos a Cristo. Y a todo lo demás, para afuera, como dijo Pablo, yo lo estimo todo por basura por amor de Cristo. Pero ese es Dios trabajando en el hombre. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por su palabra. Damos gracias al Señor por poder estar aquí, tener estos medios, por tenerlos a ustedes aquí como oyente, como se podría decir, televidente, ¿verdad? Damos gracias al Señor porque usted ha puesto su oído, ¿verdad?, ahí para también acompañarnos en este viaje, de búsqueda de Dios. Queremos conocer a nuestro Señor. Y claro, Todo lo que Él hizo. claro, porque eso es lo que su palabra nos lleva, como bien decía Joana, todo a Cristo, desde el principio Cristo, hasta el fin, Cristo. hasta la primera etapa de toda la Escritura, hasta la última etapa de la Escritura, es Cristo. Es Cristo. Yo necesito a Cristo en mi vida, yo lo necesito. Yo necesito a Cristo, porque sin Cristo no puedo hacer nada. Amén. Él es mi Salvador, ¿verdad? Él es mi ayudador, ¿verdad? Él es mi pastor, como estábamos hablando ahí, ¿verdad? ¿Vieron a los El pastores? buen pastor. ¿Vieron que esos pastores que a lo mejor eran ¿cuánto se llama? Despreciados, ¿verdad? Pero esos pastores, siendo despreciados, ellos velaban por sus ovejas. Pero él Él es el buen pastor, o el sea, que da su vida por las ovejas. claro, ellos daban, ¿verdad? Ellos cuidaban sus ovejas, ¿verdad? Pero Cristo dice, lo deja más, dice, yo doy mi vida, o sea, y sí, ¿Y la ganó?
la dio el buen pastor, ¿verdad? Amén. Damos gracias al Señor entonces. Bueno, y la gloria y la honra es para nuestro Señor. Amén. ¿Verdad? Para Él sea la gloria por siempre y para siempre. Vamos a estar orando, hermanos, para poder dar ya cierre y término a esta transmisión, estudio del día martes. Amén. Te agradecemos, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. No, Señor, siempre he dicho, nos faltaría tiempo, Señor, nos faltaría vida, Señor, para darte gracias por todas las maravillas que tú haces en nuestras vidas. ¿Cuántas veces tal vez, Señor, nos has salvado de la muerte y no nos hemos dado cuenta, Señor? Dios, tú eres maravilloso, Señor. Tú eres, Señor, lo que anhela mi corazón, y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por venir a este mundo, Señor. Gracias, Señor, porque tú te hiciste uno de nosotros, Señor, y viviste con nosotros, Señor. Viviste, Señor, en esta humanidad, Señor, en este lugar, Señor, hostil, Señor. Dios, pero nos has dejado enseñanza, nos has dejado tu palabra, Señor, para que sigamos aprendiendo de ti, para que sigamos creciendo en tu palabra y que nuestra fe crezca cada día, Señor. Ese es nuestro anhelo. Queremos seguirte, Señor, y queremos no cansarnos nunca, Señor, Amén. de seguirte, Amén. de siempre buscarte, anhelarte en nuestros corazones. Ayúdanos tú, Señor, porque tú eres el que da el querer y el hacer. Señor, Ayúdanos, Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos, aquel oyente, amigo, que está en este momento, Señor, por estas redes sociales. Seas tú bendiciéndole enormemente, Señor. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo que entienda y comprenda y pueda guardar tu palabra, que pueda guardar tus enseñanzas en su corazón, Amén, Señor, Señor. que queden impresas, imprimidas ahí, Señor, grabadas en su corazón, en nuestros corazones, Señor, porque parece que ahí está, ¿verdad? La vida eterna, aquí está, en ti, Jesús. Tú eres Amén, el en ti, camino, Señor tú eres la Jesús. verdad, Amén. Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Santo. Ayúdanos a no perder ese Santo. blanco perfecto, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos tú, Señor. Sujétanos tú, Señor. Sujétanos, Señor. Tú, Señor. Toma tú nuestras manos, Señor. Ayúdanos, Señor. Hasta el fin de nuestras vidas, Amén. Señor. Ayúdanos tú, Padre amado. Ayúdanos, Señor, en cada momento de nuestra vida, en cada segundo de nuestra vida, con nuestros pensamientos, Señor, que siempre se desvíen. Con nuestro corazón, Señor, para guardar siempre tu palabra ahí, Señor. Para que también el Espíritu Santo more, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos tú, Padre. Te pido una bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. En esta semana que queda, Padre amado. Para que tú seas el que nos afirme, Señor. Para que tú seas el que nos dé esa firmeza. Para que tú seas, Señor, el que nos ayude a pasar la prueba, Amén. la adversidad, Sí, Señor. la dificultad, el problema, la enfermedad, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Seas tú, Señor, ayudándonos en eso, Señor. Seas tú glorificándote, Señor, en nuestras vidas. Amén. Para tu gloria, para tu honra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor, para con nosotros. Siendo pecadores, Señor, tú, Señor, eres misericordioso, Señor. Amén. Gracias, Padre. Te damos nuevamente la gloria y la honra a ti. Te dejamos, Señor, en nuestras manos, nuestras vidas, Señor. Te las entregamos a ti, Sí, Señor. en tu mano, Señor. Que se haga tu voluntad primeramente, Señor, y no la nuestra, Señor. Gracias, Papito amado. En Cristo Jesús te pedimos todo esto y damos término a esta transmisión. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.